Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Y como ya es de costumbre, aquí tenemos a Víctor Corral, Gracias, donde nos Carlos. va a hacer un análisis del gran notición que tenemos en este instante. Fuertes revelaciones de Saldívar Lelo de la Rea, una vez más que está de moda, tal parece que es el Santiago Nieto, trae la guadaña puesta, ya no es el bat, anda cortando cabezas. Y acaba de suspender a un juez, Lelo de la Rea, ya que lo halló en actos de Magistrado, corrupción a sí. un magistrado y lo suspende, dice la nota, y ahí ve a Claudio X González. Ahí está. Magistrado suspendido por Saldívar, estaría detrás de los amparos de Claudio X González contra Santa Lucía. Se trata de Jorge Arturo Camero, este que le estaba metiendo zancadillas, amigos de Conexión, para que Santa Lucía no se construyera. Era un brazo, era ahora sí un infiltrado de Claudio X González ahí dentro del Poder Judicial. Tenían que sacar ese engrane, el cual estaba molestando mucho a la transformación de México. No digo a Andrés Manuel López Obrador, ni a ningún personaje, para que México se transformara en sí. Ese engranaje era el mentado Medina Mora. Así Qué es. casualidad que nomás sacan ese engrane y la maquinaria empieza a funcionar para el lado correcto y no en reversa como estaba en todavía hace unos días. En un acto sin precedentes, amigos, en punto de las 2 de la tarde, o sea, hace unos momentos, Así es. el ministro Arturo Saldívar ofreció una conferencia de prensa en la que anunció el endurecimiento de las reglas para la selección y ratificación y permanencia de jueces y magistrados del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal? Es quien vigila a cada uno ahí de los jueces, pero estos jueces salen de ahí mismo, o sea, que hay algo viciado ahí, por lo tanto deben de ser personas muy honestas las cuales Sí. se vigilen a sí mismos ahí dentro. En el acto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia informó que el magistrado del primer circuito fue suspendido por conductas indebidas. Como que no le cuadran los números, dijo Dijo el el ministro ministro. ¿Qué es eso que Saldívar. no le cuadran los números, Víctor? Parece ser que manifiesta o se hace evidente una cantidad importante de recursos en el haber de este ministro que fue suspendido, Carlos. Se habla por ahí de una casita de alrededor de 18 millones de pesos ¿Dónde? en el Pedregal. Dice una canción que de dónde, amigo, vengo, Ah, de una casita que tengo allá en el Pedregal, por allá en de el una Pedregal. casita chiquita. ¿Te acuerdas de esa ¿Cómo canción? no? Claro que ¿Eh? sí. Eso, entre otras situaciones, Carlos, porque debemos entender que esto deberá investigarse, a ver por qué o de dónde tiene esos haberes, O sea, esos no recursos, cuadran el precio de su casa, su vida que lleva, con los ingresos que él su, tiene. su salario. Ok. En el acto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia informó que un magistrado, ya se lo Ese dije eso, ya. que no le cuadran los números, y añadió que con la suspensión indefinida del magistrado, que tuvo inconsistencias financieras, Víctor, muy Graves. graves, se desmanteló una red de corrupción en el primer circuito, aunque no quiso revelar el nombre del imputado ni la materia a su cargo por respeto al debido proceso, pero bueno, la gente rápidamente empezamos a indagar ahí en la computadora y empezamos a sacar que el del primer circuito Circuito. viene siendo este personaje que ya le nombramos, que de nombre lleva Jorge Arturo Camero, ese que vive como un reyesuelo. De inmediato trascendió el nombre del magistrado federal al que Saldívar Lelo de la Rea no quiso identificar por su nombre, donde se trata del que ya le acabamos de informar. Integrante del 10º Tribunal Colegiado de Materia Administrativa, ahí en la Ciudad de De México. los que llevan los amparos, Carlos. Ese es el que llevaba así amparos, el que le pasaba informes a Claudio X González, hazle así, hazle asá, vámonos por acá, Medina Mora es el patrón, el que manda Seguramente. aquí,
pero como ya se fue el capo di tutti capis, el jefe de la mafia, pues ahora el que manda es Saldívar Lelo de la Rea. Así es, Carlos. Creo que está tomando una muy buena actitud el ministro presidente de la Suprema Corte, porque tengo entendido, Carlos, que él ya en años anteriores había manifestado precisamente su voluntad de que las cosas se mejoraran dentro de la Suprema Corte, de que inclusive se hablaba de salarios en aquellos entonces, pero fue fuertemente reclamado, es decir, recibió fuertes reclamos. El presidente de la República fue otra de las veces cuando tuvo que llamarle la atención para que no generara inestabilidad dentro de la Suprema Corte, y él tuvo que disciplinarse, Carlos, siendo institucional. Cuando le preguntan a él por qué desde aquel entonces no quiso dar a conocer las presiones que estaba sintiendo del presidente, él lo dice: porque yo sabía que iba a generar una crisis política. Y aparte de crear esa crisis, Víctor, sabemos que después iba a haber repercusiones en contra de su persona, su familia, su trabajo. Lo corren. O sea, había infinidad de situaciones adversas hacia él y hacia cualquiera que se manifestara en contra de. Con actitudes subversivas. Vámonos riendo. Pero no nada más eso trascendió hace unos momentos, sino también, fíjate, Saldívar trae la guadaña ahí. Desenvainada. Okay. La espada desenvainada. Saldívar prácticamente en todos los circuitos de la corte dice que hay nepotismo. ¿Qué es nepotismo, Víctor? Pues, Carlos, es el acto precisamente de tener a tus parientes dentro de la actividad que tú realizas o dentro del ámbito donde tú te desarrollas profesionalmente. Entonces estoy practicando el nepotismo aquí. De hecho. Vámonos riendo, amigos. Practicando el nepotismo. En este caso, Carlos, estamos hablando de la esposa, la suegra, la amante, el padre, el sobrino, el a todos yerno. Esos tengo que tener aquí. Toda la raza acomodada dentro del Poder Judicial. No, a todo el barrio, pues está difícil. Pero vamos a escuchar qué dijo Lelo de la Rea al respecto. Adelante. Vamos a escuchar. Redes de nepotismo, me gustaría que nos pudiera detallar qué... ¿Con qué de nepotismo? Redes de verdadero nepotismo, ¿pero qué circuitos son? Prácticamente en todos los circuitos tenemos problemas de nepotismo, porque era una práctica que primero no es de entrada ilegal y no se veía mal dentro del Poder Judicial. Entonces, por eso estamos ordenando este tema, porque obviamente si tenemos un magistrado que tiene 22 familiares en el mismo circuito o a veces en el mismo colegiado, o a veces tenemos casos en que los magistrados son parientes y el juez a quien le van a revisar sus asuntos es hijo de uno de los magistrados, pues sí hay ciertos conflictos de interés al menos. Entonces lo estamos arreglando. Es un problema, yo diría, generalizado del Poder Judicial Federal. Inconsistencias graves son las que encontraron en las finanzas del magistrado que suspendieron. ¿De qué materia es? Y hablando de la presunción de inocencia, me gustaría conocer su opinión con relación a las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre que el ministro Medina Mora descongeló cuentas de tratantes, de narcotraficantes y de otras personas, y de la supuesta presión que vino de la UIF para que el ministro presentara su renuncia con el congelamiento de sus cuentas. Sobre el caso del ministro Medina Mora, reitero, no voy a opinar nada más de lo que ya dije, y sobre el primer caso tampoco, por respetar el principio de presunción de inocencia. No, porque si les digo la materia van a saber quién es, entonces mejor lo dejamos así. Pues son que como que no le cuadran los números, para decirlo así. No, de inconsistencias graves, inconsistencias financieras graves. Así lo dejaría de ese tamaño. Perfecto. Vamos. Ahí está pues, Victorio, hasta risa nos da. Sí, caray, queda bastante claro, Carlos, y qué bueno que lo hayan cuestionado en ese sentido. Tuvo la oportunidad de abrirse, de liberarse, yo creo, de tanta situación que ha venido acumulando y guardando dentro de la Suprema Corte. Siendo presidente, supongo que la presión es bastante,
porque en él recae precisamente la responsabilidad de lo que pueden hacer todos los demás, Carlos. Él es cabeza de la Suprema Corte. Oye, y que ahora reconozca, ya sabíamos que se practicaba el nepotismo en todos los circuitos, en toda la nación. Así en es. El Poder Judicial ya había investigaciones al respecto. Aquí en el estado de Durango hay uno que tiene 27 y bien lo dijiste ahorita, tiene hasta la amante trabajando ahí, cosanguíneos y no sanguíneos también los tienen ahí trabajando. Y cómo platica uno de los jueces de una entidad que si no tienes familiares trabajando te ves desprotegido. Claro. Aquí trata de decir Lelo de la Rea que cuídense mucho porque vamos ahora sí a actuar conforme a ley, conforme a derecho, para quitar así a todos esos, al grado de que él comenta ahí, había padre e hijo, juez, ministro ahí para ayudarse el uno al otro. En ese cochinero viven todavía muchos del Poder Judicial. En esas manos estábamos ahora sí los mentados árbitros de la nación. Así es. Víctor, esos personajes de la casaca, de la toga, que lo único que lo usaban era para esconderse detrás de ellos y difícilmente para impartir lo que de veras habían sido contratados. Víctor. Pues, Carlos, es precisamente por eso que ese Poder Judicial durante años ha sido un ente gris, un ente que no ha ayudado al pueblo, un ente que no ha coadyuvado, que no ha generado nada positivo para el país, porque estaba primeramente sometido por el poder ejecutivo en los sexenios anteriores. Y legislativo en unos aspectos porque había un contubernio entre unos y otros. Efectivamente. Y por el otro lado, Carlos, imagínate con el cochinero al interior de los juzgados, al interior de la Suprema Corte, que también supimos que un expresidente de la Suprema Corte tenía ahí a su hija, que era, si mal no recuerdo, veterinaria o dentista, Así no sé es, qué, así es. que nada tenía que estar haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que tenía un sueldo de 140,000 pesos. Nada más. Así es. Entonces, son las incongruencias, las inconsistencias, las pendejadas que venían haciendo dentro del Poder Judicial y por lo cual la gente ya no confía, Carlos. Ojalá y Saldívar nos ayude a entender, a comprender y un poquito a ya liberar a ese Poder Judicial de tanto marranero, limpiarlo para que reinicien una actividad que realmente valga la pena para el país. Si no, no tiene razón que existan, Carlos. Y llama la atención otra cosa, Víctor. Raramente, bueno, yo nunca había visto, no me acuerdo, a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que diera ruedas de prensa, que enfrentara a la sociedad mexicana. Yo me imaginaba que ese poder tenía esa prohibición. Hoy veo que no es así. No. Hoy lo veo como si fuera ya no la mañanera, sino la tardeada del Poder Judicial, en la cual es, por eso decimos, en las democracias, este tipo de personajes que son servidores públicos, tienen que darle la cara a la sociedad que nos puso en esos lugares, para que ejerzan ahora sí un poder y tener ahora sí esa sociedad, Víctor, de una manera con ciertas normas para que la sociedad camine de una manera en paz. Sí, y te Y diré, dar la cara, Víctor, te diré una cosa, Carlos. Anteriormente, ningún ministro de la Suprema Corte de Justicia le atribuía ningún mérito ni ningún agradecimiento al pueblo, porque eran imposiciones, Carlos. Acuérdate que eran imposiciones de los presidentes de la República o allegados. Por eso se o les grupitos. llama la oligarquía del poder. Así es. Porque se comportan como reyes, príncipes, duques, donde Es la correcto. sociedad vienen siendo los plebeyos y con los cuales no debes de tener contacto con Sí, ellos. y que luego se vuelven esos plebeyos invisibles, y hasta llegan a decirte que no sirven para nada. Entonces, aquí lo importante, Carlos, es que ellos
trasciendan todo ese mugreral que traen cargando y que puedan ofrecernos una nueva cara al pueblo, Carlos. Ahora parece ser que la inquietud de los medios de comunicación tradicionales, como de los empresarios y algunos políticos viejos, están preocupados por la terna que va a mandar el presidente de la República a la Suprema Corte. Bueno, el temor es precisamente que Andrés Manuel pueda lograr un grupo que le dé fortaleza. Así es, la manera de gobernar, a pesar de que debe de haber independencia en cada uno de los poderes, dentro de esa independencia también debe de haber cierta dependencia, porque la independencia total en cualquier ámbito de la sociedad no existe. Es una falacia, es una mentira. Quien quiera nombrar esa palabra como tal, no existe. Debe haber dependencia para ciertas circunstancias, debe haber cierto compromiso, debe haber ciertos acuerdos pero todo siempre con el fin de ¿qué? De que sea favorable para la sociedad. Y no como le hacían estos hombres en el pasado, todavía hace unos días, donde estos señores le servían a toda esta bola de corruptos para hacer tapaderas de todas sus holgazonerías, Víctor, sus perversidades, de sus amoralidades. ¿Y qué otra cosa dijiste hace rato? Inmoralidades. No, hay amoralidades y hay inmoralidades. Así es. Pero hace rato nos regalaste de tu acervo cultural una palabra que dijiste que eran todos blancos como la nieve. Ah, sí, impolutos. Que se creían impolutos, eso aparece como italiano. Impolutos. Pues bueno, amigo de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado, hasta de una manera amena, tal como debe de ser, claro, con alegría. Sí. ¿Por qué con alegría? Porque por fin vemos que los entogados no son los hombres mudos, encerrados allá adentro, y con los que únicamente usted lo puede enfrentar llegando con una maleta de dinero porque trae un problema. No. También tiene que rendirles cuentas a la sociedad, como le está haciendo hoy el señor Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Entendiendo, perdón, Carlos, adelante. Entendiendo nada más, perdón, de que son seres humanos. Son seres humanos, cometen errores. Algunos es preferible que no estén por la trayectoria que tienen, Carlos, pero eso, el caudal del río, tú sabes que cuando lleva agua va echando hacia afuera toda la basura. Es correcto. Y eso es la Suprema Corte. Tarde o temprano todos ellos se van a tener que ir saliendo y va a entrar agua nueva. Así es, el esclarecimiento del agua necesita que la vertiente misma empiece a desechar, a aventar todos esos troncos, ramas, raíces viejas que estaban ahí. Todavía no está lleno el poder judicial. Pues esta es la noticia del día de hoy. Espero, amigos de Conexión, que haya quedado usted muy bien enterado. Víctor Corral. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos ven ahorita y a los que nos verán después. Vámonos riendo, amigos. No se le olvide darle like, suscríbase al canal. En esta bolita del medio es más fácil. Tiene otros 2 videos aquí en las orillas para que se mantenga usted mejor informado. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.